Les damos los buenos días formalmente a todos. En esta oportunidad estamos reunidos para la defensa de tesina del estudiante gago Maximiliano Ezequiel, que se titula Diabetes mellitus canina, caso clínico. En esta oportunidad actuó como cotutor el doctor Escobar Héctor Eduardo, como directora la doctora Carolina Bianchi, como evaluadora la doctora Verónica Gutiérrez. Les agradecemos a todos por estar hoy presentes. Y bueno, Maxi, cuando quieras comenzar a compartir pantalla, recordá que tenés 30 minutos para la exposición y luego abrimos un bloque de preguntas y respuestas. ¿Se compartió? Ahí está comenzando a compartir, se ve excelente. Así que bueno, te escuchamos y muchos éxitos. Dale. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acá, por su tiempo. Yo soy Maximiliano, les voy a presentar mi tesina, que como podrán observar se llama Diabetes mellitus canina, que consiste básicamente en una revisión bibliográfica del tema y la presentación de un caso clínico observado en la veterinaria modelo del doctor Escobar en la localidad de Necochea. Ya, bueno, entrándonos en esta patología, la diabetes mellitus se puede definir como un trastorno metabólico del páncreas endocrino, más precisamente de las células beta del páncreas, que son las células encargadas de secretar insulina, por lo que en este caso, al estar afectadas, va a haber una deficiencia en su secreción, en la secreción de esta hormona, o una resistencia en su acción, que en última instancia va a generar una hiperglucemia. En cuanto a la etiología de esta patología, si bien no se conoce con exactitud, sí se sabe que es de tipo multifactorial, en donde intervienen algunos factores genéticos, es decir, una cierta predisposición genética, y factores ambientales, que en conjunto llevan a una activación inmunológica a nivel de las células beta del páncreas, que van a generar su destrucción y van a llevar a la aparición entonces de la diabetes. La diabetes se puede clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a diversos criterios, pero uno de los más aceptados es aquella clasificación que se basa en su patogenia, que divide a la diabetes entonces en tres tipos: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y otros tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 es aquella que afecta comúnmente a los caninos y se produce como consecuencia de una destrucción de las células beta del páncreas, y eso va a llevar a una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Los pacientes con este tipo de diabetes son insulinodependientes, es decir, que van a necesitar de la administración exógena de insulina de forma crónica para poder regular la glucemia. En cuanto a la diabetes tipo 2, esta es la que afecta comúnmente a los felinos y se desencadena como consecuencia de una resistencia a la acción de la insulina causado comúnmente por la obesidad. Es decir, la secreción de insulina va a estar normal, pero no va a ser suficiente para compensar o superar esa resistencia. Y en cuanto a los otros tipos de diabetes, son aquellas en donde se desencadena como consecuencia de la presencia de una enfermedad, como puede ser una pancreatitis, una insuficiencia pancreática exócrina, o la presencia de ciertas hormonas como corticoides, progesterona, que van a generar una resistencia a la acción de la insulina. También hay otro tipo de clasificación que resulta útil desde el punto de vista terapéutico y que divide a la diabetes en lo que es compensada y descompensada. La diabetes compensada es aquella en la que el paciente está clínicamente estable, sin ningún requerimiento de una atención inmediata u hospitalización. En cambio, ya cuando la diabetes comienza a avanzar, pasa a un estado descompensado, en donde se caracteriza por un cuadro de hipercetonemia, acidosis metabólica, cetonuria, deshidratación, vómitos y un estado clínico en el cual el paciente va a requerir una atención inmediata. Ya en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, como mencioné, se desencadena por la destrucción de las células beta del páncreas, que lleva a una deficiencia de insulina. Habrá una deficiencia de esta hormona, va a haber una menor captación, utilización de glucosa por parte de los tejidos, siendo entre ellos los más afectados, por ejemplo, el hígado. En ese caso va a llevar a un aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. A nivel, a su vez, también del tejido muscular,
se va a estimular y se va a aumentar el catabolismo proteico, lo cual va a llevar a una atrofia muscular. Y a nivel del tejido adiposo va a haber un aumento también de la lipólisis, generándose un consumo de la grasa corporal. Todo esto en conjunto va a generar algunos signos, como son, por ejemplo, la pérdida de peso, debido a que, como mencioné, a la atrofia muscular, al consumo de la reserva grasa. También va a generarse una polifagia. Esto también está asociado a que, como hay un menor ingreso de glucosa a las células del centro de la saciedad y del apetito, se va a alterar ese mecanismo, y entonces el animal va a sentir más hambre y obviamente aumentar su consumo de alimento. Y a su vez, esa glucosa que no puede ingresar a los tejidos va a permanecer en sangre y va a generarse una hiperglucemia. A su vez, a medida que los niveles de glucemia se elevan, se va a superar la capacidad de las células tubulares renales para filtrar esa glucosa y va a comenzar a eliminarse por orina. Es decir, que esta glucosuria va a generar a su vez una diuresis osmótica que va a terminar desencadenando una poliuria y, en compensación a eso, una polidipsia. Es decir, que ya acá se empiezan a desarrollar los signos característicos de esta patología, que, como dije, son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Ya adentrándonos en el diagnóstico, hay que tener en cuenta algunos datos que nos pueden resultar útiles ya en la anamnesis y la reseña, como son la edad y el sexo. En cuanto a la edad, si bien los animales de entre 4 y 14 años de edad pueden presentar esta patología, el rango de edad más común es entre los 7 y 10 años. Y en cuanto al sexo, hay que considerar que las hembras tienen una mayor predisposición, casi el doble, más que los machos, de sufrir de diabetes. Esto está asociado principalmente a la acción de la progesterona. La progesterona es una hormona que de forma directa va a disminuir el número de receptores disponibles para la insulina, así como también va a disminuir la velocidad de unión a esos receptores. Y a su vez también de forma indirecta, la progesterona va a estimular la producción de hormona del crecimiento por parte del tejido mamario, que también va a generar un efecto antiinsulínico. De manera que hay que considerar que se puede encontrar una hiperglucemia transitoria en los momentos en que la progesterona se encuentre elevada, es decir, durante el diestro del ciclo estral y durante la gestación. Si bien estos datos nos pueden ser útiles, hay 3 hallazgos que van a ser fundamentales y que nos van a permitir confirmar el diagnóstico, que son la presencia de signos clínicos característicos, como mencioné son la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso, la presencia de hiperglucemia en ayuna y la presencia de glucosuria. Es decir, que ya en la clínica vamos a poder confirmar o descartar la presencia de diabetes mellitus, ya que los signos clínicos vamos a poder determinarlo a partir de la anamnesis, observando al paciente. Mediante el uso de un glucómetro vamos a poder medir la glucemia y mediante un simple análisis de orina vamos a poder determinar si hay presencia o no de glucosuria. Ahora, si bien ya con esto estaríamos en condiciones de confirmar el diagnóstico, aún así se recomienda realizar algunos métodos complementarios para evaluar el medio interno del paciente y determinar si éste presenta alguna otra alteración secundaria que podría dificultar el tratamiento. Es por lo tanto que se recomienda realizar, por ejemplo, una ecografía abdominal para evaluar el estado del páncreas, del hígado, del tracto urinario. En el caso de perras enteras, también se debe evaluar el estado del útero y medir los niveles de progesterona. También se recomienda realizar un hemograma, el cual por lo general sus valores van a estar normales, a no ser que haya algún otro tipo de alteración importante. Y también se recomienda realizar una bioquímica sanguínea, en donde obviamente se va a encontrar la presencia de hiperglucemia, así como también es común encontrar la presencia de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Esto está asociado más que nada porque va a estar alterado su metabolismo, ya que una de las enzimas que hidroliza estos componentes, el colesterol y los triglicéridos, es la enzima, la proteína lipasa. Su acción depende de la insulina, entonces al haber menos insulina, se altera su acción y se disminuye el metabolismo y el colesterol y los triglicéridos se acumulan en sangre. Y después los demás parámetros de la bioquímica sanguínea van a variar o no dependiendo de la presencia de ciertas patologías. Por ejemplo, si está afectado el hígado, va a haber un aumento de las enzimas hepáticas y de la fosfatasa alcalina. A su vez, si los valores de la fosfatasa se encuentran demasiado elevados, también se podría sospechar de la presencia de un hiperadrenocorticismo.
En cuanto a los niveles de urea y creatinina, si bien en una diabetes compensada estos valores van a estar normales, si se presenta una diabetes descompensada, estos valores se van a elevar debido principalmente a una uremia prerrenal secundaria a la deshidratación. Y como mencioné también, se debe realizar un análisis de orina, no solo para determinar la presencia de glucosuria, sino para evaluar otros datos que nos puede aportar, como puede ser la presencia o no de cetonuria, lo cual nos va a determinar si la diabetes está compensada o descompensada. También se puede encontrar la presencia de proteinuria y o hematuria, lo cual ya nos estaría dando a sospechar de una posible infección urinaria, que es bastante frecuente en estos casos debido a que la glucosa actúa como, la glucosa en sangre, en orina, actúa como un sustrato para la proliferación bacteriana. Por lo tanto, en estos casos se debería realizar un cultivo y un antibiograma de la orina. Y en cuanto a la densidad urinaria, si bien podría pensarse tal vez que esta sería baja por la polipsia y la poliuria, en realidad se eleva hasta valores normales por la glucosuria. Es decir, que va a estar en un valor de entre 1025 y 1035 aproximadamente. Y bien, ya entonces con eso vamos a poder confirmar y evaluar el paciente y ya diagnosticarle la diabetes. Y es importante ya entonces realizar lo que es el tratamiento y diagramar el tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo alcanzar la normoglucemia. Esto nos va a permitir controlar los signos y evitar complicaciones comunes que se desencadenan muchas veces por la diabetes, como puede ser una ceguera por cataratas, una pancreatitis, una infección urinaria y, bueno, y demás complicaciones que pueden surgir. El tratamiento se va a basar en tres aspectos fundamentales, que son la insulinoterapia, el manejo dietético y el ejercicio. Y a su vez hay un cuarto aspecto a tener en cuenta, que es el propietario. Es muy importante que se eduque y se le enseñe al propietario cómo llevar a cabo el tratamiento, ya que será él el que lo realice día a día con su mascota. Por lo tanto, toda información que se le pueda brindar y todas las maniobras que se le puedan enseñar va a ser siempre en pos de un mejor tratamiento. Lo ideal sería poder enseñarle a hacer las maniobras básicas, es decir, a utilizar jeringas y agujas, a administrar de forma subcutánea la insulina. También se le puede enseñar a utilizar glucómetros para medir la glucemia y tiras reactivas para medir la glucosuria. Bueno, todo va a depender también de la predisposición del propietario. Pero bueno, a considerar ese aspecto también. Ya en lo que es la insulinoterapia, hay que tener en cuenta que en el mercado hay distintos tipos de insulina que van a variar según su origen y también su tiempo de acción. En cuanto a su origen, hay insulinas que son de origen animal, de veterinaria, que se comercializa a una concentración de 40 unidades internacionales por mililitro, y las de origen humano, que se comercializan a una concentración de 100 unidades internacionales por mililitro. Y en cuanto a sus tiempos de acción, también se pueden encontrar distintos tipos de insulina. Por ejemplo, tenemos insulina de acción intermedia, también conocida como isofánica o NPH, que es de origen humano. Insulinas de acción lenta, que estas son de origen porcino, son de veterinaria. También insulinas de acción prolongada, que pueden ser de origen bovino o porcino, también son de veterinaria. Y las insulinas de acción rápida o insulina regular, que es humano, y las de larga acción, como la glargina y Detemir, que también son de origen humano. Sin embargo, bueno, también hay combinaciones de otras insulinas. Por ejemplo, hay una que se denomina 70-30, que combina un 70% de insulina de acción intermedia y un 30% de acción rápida. Sin embargo, de todas estas hay dos que son las más recomendadas para iniciar el tratamiento de la diabetes, que son la insulina lenta de origen porcino y la insulina isofánica o NPH de acción intermedia. De estas dos, a su vez, la más recomendada incluso es la de origen porcino, ya que es molecularmente la más parecida a la insulina canina y tiene en su composición una fracción amorfa que va a disminuir los riesgos de las hiperglucemias postprandiales. Pero las dos pueden servir y van a variar más que nada en sus tiempos de acción. La insulina lenta va a durar un poco más y su pico de acción va a ser un poco más retrasado en comparación con la insulina isofánica. Pero en ambos casos la dosis va a ser la misma, de entre 0,25 a 0,5 unidades internacionales por kilo. Esto inicialmente, luego en base a los resultados se evalúa y se determina si hay que hacer algún cambio.
En cuanto a la frecuencia, se recomienda que se administre cada 12 horas, es decir, 2 veces por día. Esto por un lado porque favorece el control de la glucemia y también porque tiende a reducir los riesgos de que se produzca el llamado efecto Somogyi. El efecto Somogyi es un fenómeno que se produce en respuesta a una glucemia por valores debajo de los 65 miligramos por decilitro, en este caso causado por la administración de una dosis excesiva de insulina, y entonces en respuesta a esa hipoglucemia se van a liberar ciertas hormonas como glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, que van a elevar la glucemia a valores superiores a los 400 miligramos por decilitro durante un periodo de 24 o 72 horas. Por lo tanto, si se presenta este fenómeno, hay que considerar reducir la dosis de insulina entre un 25 o un 50% de lo recomendado. Y otro aspecto a considerar es que al momento de administrar la primera dosis de insulina, lo ideal sería realizar la internación del paciente durante un lapso de 24-48 horas para hacer un control del mismo. Lo ideal sería hacer mediciones seriadas de la glucemia y en base a los datos obtenidos, confeccionar una curva de glucosa que nos va a permitir evaluar la respuesta a la insulina y ver si es necesario o no realizar alguna modificación en la dosis. Ya en cuanto a lo que es el manejo dietético, este tiene como principal objetivo alcanzar una condición corporal ideal. Y para esto vamos a contar con dos opciones. Una es el uso de dietas comerciales, elaboradas especialmente para pacientes diabéticos, y el otro es el uso de dietas caseras. En ambos casos hay ciertos componentes que vamos a tener que tener en cuenta. Uno de ellos es la fibra. La fibra va a favorecer la absorción lenta de glucosa a nivel intestinal, por lo que va a reducir las fluctuaciones postprandiales de la glucemia. Hay que considerar que la fibra es poco palatable, entonces a veces por ahí el paciente la puede rechazar, entonces bueno, hay que ir manejando ese aspecto. En cuanto a los carbohidratos, es importante el uso de hidratos de carbono de bajo índice glucémico para tratar de reducir los cambios también de glucemia luego de la alimentación. Por ejemplo, algunos alimentos con carbohidratos de bajo índice glucémico son la zanahoria, el brócoli, la avena, salvado de trigo, son algunos ejemplos, hay más. Y en cuanto a las grasas, ese es un aspecto también a tener en cuenta. Lo ideal sería que contenga el alimento un porcentaje menor al 30% de la energía metabolizable de grasa. Esto con el objetivo de evitar el exceso de triglicéridos y colesterol, que ya de por sí estarían un poco aumentados, y también para tratar de evitar los riesgos de una posible pancreatitis, ya que en los pacientes diabéticos son bastante susceptibles. Y ya además de su composición, también es importante determinar o evaluar lo que es el momento en que se da este alimento. Lo ideal sería que la ración diaria se divida en 2 porciones y se administre cada porción al momento de la inyección de insulina, que como los que en general son cada 12 horas, se puede hacer de esta manera. Esto se hace idealmente para evitar hiperglucemias postprandiales muy elevadas, tratar siempre de reducir ese aspecto. Y pasando a lo que es el ejercicio, este también tiene dos objetivos. Por un lado, en aquellos pacientes obesos es estimular la pérdida de peso. Y a su vez en aquellos pacientes en donde están delgados, se recomienda el ejercicio una vez que llegan a la condición corporal ideal. Y se lo recomienda porque el ejercicio estimula la movilización de insulina desde el punto de inoculación y a su vez también si se realiza el ejercicio luego de la alimentación también va a haber un consumo de glucosa y por lo tanto se va a reducir los riesgos también de una hiperglucemia postprandial. Entonces este ejercicio debe ser moderado sin producir una gran fatiga al paciente, más considerando que muchos van a ser obesos, por eso se les dificulta también el movimiento. Debe ser un ejercicio constante, diario, e idealmente, como mencioné, luego de cada comida. Bien, entonces ya con eso tendríamos diagramado lo que es el tratamiento, los diferentes aspectos, y ya una vez que el paciente quedó en internación, se realizan los controles de glucemia y este respondió adecuadamente, ya puede volver a su casa y que el propietario sea el que continúe con el tratamiento. Posteriormente deberían hacerse controles
Durante el primer mes de tratamiento, lo ideal sería revisar al paciente cada 7 a 10 días y luego, si la evolución es favorable, se puede extender cada un mes, 2 o 3, ya dependiendo de cada caso. Es importante tener en cuenta algunos parámetros a evaluar durante estos controles. Uno de ellos va a ser el peso corporal, para ir evaluando cómo va evolucionando en ese aspecto y si va cumpliendo con los objetivos propuestos. Otro aspecto a tener en cuenta es la opinión subjetiva del propietario sobre cómo ve la salud de su mascota, cómo ve la evolución de los signos, si están iguales, peor, mejor. Y también, obviamente, hace una medición de la leucemia al momento de la consulta, y si el propietario fue capaz de realizar controles de glucemia mediante el uso de un glucómetro, se pueden, a partir de esos datos, elaborar también una curva de glucosa, y ya con todos estos datos obtenidos de la consulta, vamos a poder evaluar con mayor precisión y exactitud cómo viene esa respuesta al tratamiento y si es necesario realizar algún cambio o no. Y ya finalmente, llegando a lo que es el pronóstico de esta patología, no siempre resulta sencillo de realizar, ya que varía en cada caso y depende de varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el propietario. La predisposición del propietario y su capacidad para entender y llevar a cabo el tratamiento, como mencioné antes, es fundamental, ya que él va a ser nuestras manos que van a poner en práctica el tratamiento, y por más que el veterinario elabore un plan terapéutico adecuado, si el propietario no le hace caso o no lo puede realizar, poco probablemente puedan obtenerse los resultados esperados. También, obviamente, va a depender del paciente, es decir, de su respuesta al tratamiento desde el punto de vista del organismo, y también va a depender de la presencia de alguna otra alteración que pueda complicar el cuadro, una patología o algo que dificulte el control de esta patología. Pero en general, si el propietario está predispuesto, trabaja junto con el veterinario, realizar controles necesarios, y no hay una patología demasiado grave que complique el cuadro, o si existe esta patología se la puede tratar y controlar adecuadamente, en general los pacientes diabéticos pueden desarrollar una buena calidad de vida durante varios años sin ningún problema. Bien, ya pasando a lo que es el caso clínico, le voy a presentar a Lola. Ella es una hembra canina de raza Schnauzer miniatura. Ella está castrada, tiene unos 10 años de edad y un peso al momento de la consulta de 6,8 kilos. Al momento de la consulta observamos que Lola tenía una condición corporal de 2 en una escala de 5, estaba algo delgada, y eso fue uno de los puntos que nos comentó la propietaria. La propietaria notó que, a pesar de que Lola tenía más hambre y estaba comiendo más cantidad de alimentos, no la veía engordar, incluso la notaba perder peso. A su vez también notó que Lola comenzó a tomar más agua y comenzó a orinar con más frecuencia, especialmente durante la noche, la hacía pis adentro de la casa, lo cual antes no hacía. Es decir, que había presencia ya de polipsia y poliuria. Y otro punto es que hace unos días notó que esta orina estaba de un color turbia, rojiza. Se realizó una inspección general de la paciente, se tomaron los parámetros que ninguno arrojó ningún valor, digamos, particular, todo estaba dentro de los valores normales, es decir, frecuencia cardíaca, respiratoria, tiempo de llenado capilar, coloración de mucosas, temperatura. Bueno, en general la inspección no arrojó ningún otro dato importante. Entonces, en base a estos datos recogidos, se deciden realizar algunos métodos complementarios, entre ellos un análisis de orina, donde se observó la presencia de un pH elevado, en un valor de 8, la presencia de proteinuria, glucosuria, hematuria y también la presencia de leucocitos. En base a estos resultados, se decidió también realizar un cultivo de la orina, la cual arrojó un resultado de la presencia de Escherichia coli. También se realizó un hemograma, en donde se observó que todos los parámetros estaban dentro de valores normales, y una bioquímica sanguínea, en donde se encontró una elevación de la glucemia, así como también del colesterol y los triglicéridos. Ya entonces, con los datos obtenidos de la consulta clínica y de los resultados de los métodos complementarios, se confirmó el diagnóstico de diabetes mellitus, así como también de la presencia de una infección urinaria. Ya entonces, con estos datos, se elaboró un plan terapéutico que consistió básicamente en el uso de un antibiótico para tratar la infección urinaria, que en este caso se usó amoxicilina con ácido clavulánico,
a una dosis de 20 miligramos kilo, es decir, unos 140 miligramos totales, durante unos 10 días. En cuanto a la dieta, se le comentó a la dueña la posibilidad de usar alimentos comerciales o dieta casera. En este caso ella eligió usar alimentos comerciales. También se le comentó que debería administrarse en 2 porciones y lo ideal serían 30 minutos después de cada inyección de insulina, que en este caso la insulina a utilizar fue la insulina Humulin 7030 a una dosis de 0,5 unidades kilo, es decir, 3,5 unidades totales, cada 12 horas. A su vez, al momento de la consulta y tras administrar la insulina, la paciente quedó en internación, se hicieron mediciones seriadas de la glucemia y se elaboró una curva de glucosa, que es esta que estamos observando, en donde el nadir de glucosa, es decir, el punto más bajo de la glucemia, alcanzó unos 170 miligramos por decilitro. Ya entonces observando que esta respuesta fue favorable, como se esperaba, se decidió que Lola vuelva a su casa y que sea la propietaria quien continúe el tratamiento, la cual previamente ya había sido asesorada en todos los aspectos que ella necesitaba saber para realizar el tratamiento. Bueno, se le pidió que vuelva a consulta al cabo de unos 5 días, entonces ya el día 5 del tratamiento Lola vuelve, se le hace una medición de la glucemia, la cual arrojó un valor de 124 miligramos por decilitro, considerando que la insulina se había administrado 4 horas antes. Se la pesó y pesaba en ese momento 6,9 kilos, había aumentado 100 gramos. Y también la propietaria nos comenta que tiene la posibilidad de adquirir un glucómetro, entonces se fue asesorada sobre cómo utilizarlo y cómo obtener una muestra de sangre mediante la punción de los vasos sanguíneos de los pabellones auriculares. Ya después, bueno, ella iba haciendo mediciones de glucemia y nos iba enviando los resultados por WhatsApp y fuimos elaborando también algunas curvas de glucosa y en todas ellas los resultados eran bastante homogéneos y la glucemia se mantenía bastante controlada. Se le solicitó que vuelva a control 10 días después, es decir, al día 15 de iniciar el tratamiento. Se le midió la glucemia, arrojó un valor de 118 miligramos por decilitro, siendo la insulina administrada 5 horas antes. El peso en ese momento era 7,1 kilos, es decir, seguía mejorando ese aspecto, estaba ya aumentando un poquito más de peso. Y se le realizó un análisis de orina, ya que se había terminado la antibiótico-terapia, entonces se buscaba saber si había dado resultado, y como los parámetros del análisis de orina estaban normales, entonces se confirmó que el tratamiento estaba adecuado. Y bueno, la propietaria también nos comenta que a Lola la estaba viendo mucho mejor, que no estaba tomando tanta agua y que orinaba con menos frecuencia. Estaba contenta porque ya no le orinaba dentro de la casa. Entonces, ya considerando que el tratamiento venía resultando bastante favorable, según lo esperado, y que Lola estaba en buenas condiciones, se le solicitó a la propietaria que realice controles una vez por mes. Y bueno, por lo que sé hasta ahora, ella sigue muy bien y no ha tenido ningún problema con su diabetes y está muy bien controlada. Así que bueno, hasta acá llega mi presentación. Muchas gracias a todos.